Este video lo hago para Don Mates con Historias, profesor de historia. Siempre fue mi ramo favorito, la historia, la verdad. El video de el arrianismo y las herejías me inspiró a hacer esto, entonces podemos contar, creo yo, que dentro de la misma iglesia conciliar todavía hay gente que, pues, es más o menos de corte tradicional. Estaba viendo este canal de este tipo, el cual se llama a sí mismo tradicionalista y quiere decir que defiende la tradición. Quiero que escuchen lo que dice don Francisco Torres. No sé si será padre de verdad, pero vamos a ver. Es decir, no quiero ir a nadie, pero no sabe si está yendo el Concilio Vaticano II o sino de Pistoia, porque muchas de las cosas que en este concilio se rechazan por heréticas, luego son, a su modo, mutatis mutandi, pues retomadas y aprobadas en el Concilio Vaticano II. Fíjense, lo admite, es increíble, o sea, tan cerca de la verdad y aún así tan lejos, me parece, pero tan gracioso, o sea, por favor, el Concilio de Pistoia, condenado como herético, y muchas de las cosas que hay en él, luego se retoman en el Concilio Vaticano II. Mira tú, ¿por qué será? El tipo admite esto, y aún así, él luego se manda videos que dicen cosas como, no, Bergoglio no es un hereje. Y yo le digo, sí lo es, sí lo es. De hecho, aquí en este librito, el Manifiesto Católico de las Clarisas, tienen una sección definida solo para las herejías de este weón. Al igual que su predecesor, el padre Ratzinger, él no es obispo y, es más, ni siquiera sacerdote. Pues tanto por su inválida ordenación presbiteral atentada el 13 de diciembre de 1969 como por su inválida ordenación episcopal atentada el 27 de junio de 1992, ambas en la iglesia conciliar y por lo tanto fuera de la iglesia católica. Se usó el pontifical nulo, inválido e ilícito de Monseñor Montini. Palabras de las mujeres estas, no, a pesar de que yo ya dije más o menos lo mismo de por qué es inválido en este otro video, vayan a verlo. Y dice, por lo tanto, don Jorge Mario Bergoglio no dejó de ser nunca un lego, no pudiendo ser romano pontífice por no haber recibido la consagración episcopal, convirtiéndose en el primero en la lista de usurpadores de la cátedra de San Pedro en ser un lego y ni siquiera clérigo. Con esto sería suficiente, además de ser igualmente hereje, antes, durante y después de su anticanónica elección. Para él vale todo lo expuesto con Luciani y con Ratzinger por abrazar y difundir las herejías conciliares y por no ser obispo, ni siquiera sacerdote. No obstante, señalaremos un par de ejemplos de su ingente e infame, impia y pérfida colección de herejías. El 30 de octubre del año 2000 en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, cuya sede arciprestral usurpaba desde hace poco más de 2 años ante 4.000 personas de diferentes confesiones anglicana, apostólica, armenia, evangélica y ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú y a una veintena de supuestos obispos de la Iglesia Conciliar, afirmó que aquel encuentro ecuménico era un pequeño pasito hacia la unidad en este camino para llegar a ser uno como el Cristo nos pide. Ponemos nuestros mejores deseos, nuestra oración, nuestro trabajo. Misma herejía de sus predecesores, en concreto lo que dijo Luciani, como si Cristo hubiera pedido que todos sean uno a los apóstoles y no al Padre, considerando la unidad como una meta a conseguir por medio de la voluntad humana, con sus deseos, oración y trabajo, y no como una nota esencial de la Iglesia. El 20 de marzo del 2013, solo 7 días después de su anticanónica e irrita elección, se reafirma la herejía de manera contumaz en el discurso que ofreció en la Sala Clementina ante los representantes de diferentes confesiones, al decir, sí, queridos hermanos y hermanas en Cristo, sintámonos todos íntimamente unidos a la oración de nuestro Salvador en la última cena en su invocación. Ut unum sint. Este será nuestro mejor servicio a la causa de la unidad entre los cristianos. Cuanto más fieles seamos a su voluntad en pensamientos, palabras y obras, más caminaremos real y sustancialmente hacia la unidad. Por mi parte, deseo asegurar, siguiendo la línea de mis profesores, la firme voluntad de proseguir el camino del diálogo ecuménico. Predica una unidad que es un camino a transitar, una causa u objetivo a cumplir, compartiendo y uniéndose a la invocación de Cristo en la última cena, siendo fieles a su voluntad de ser uno. De nuevo, un Cristo que es un pontífice impotente, que no obtiene del Padre lo que le impetra y que, dirigiéndose a él, son los cristianos quienes deben obtener lo pedido al Padre. Imposible ser más absurdo. Aquí las clarisas están exponiendo una excelente cátedra y es básicamente que los conciliares, al ser un montón de masones, todos tienen la idea de hermandad global. Ellos quieren que cada uno tenga sus propios errores, pero que aún así estén como unidos en una especie de confederación satánica, podemos decirlo así. Un pandemonium se dice también. Y estas idiotas, al pensar así, pues por eso convierten al Cristo en un pontífice deficiente, o sea que no hay unidad. Lo cual es ridículo. Hay unidad. La Iglesia Católica es una. Son ellos los que se salen de la unidad. Entonces, no hay una falta de unidad. No. La unidad ya está. Y esto se lo digo a usted, don profesor Mates con Historia, porque usted me dice que hay que rezar por la unidad. No. Hay que rezar por la conversión de los herejes para que vuelvan a la unidad. La unidad ya está puesta. Decir que no, pues es eso. Es decir que básicamente Cristo, pues lo que le pidió al Padre, pues no funcionó. Es algo que los humanos tienen que hacer. Una empresa humana. Porque efectivamente, congregar a todos los errores bajo un mismo paraguas, eso es la empresa de los humanos y de, obviamente, Satanás. Así de simple. Entonces, ese es un tipo de
tradicionalismo. Luego hay otros. Luego, entonces tú me dices, bueno, Bergoglio es malo. No, pero Bergoglio es un hereje muy manifiesto. Pero dicen, bueno, Benedicto era... No, Benedicto también era. ¿Quieres que te lea? Vamos a leer un poco de él. Porque hay unos que se llaman benepapistas que piensan que solo Bergoglio es el malo, pero no. Vamos a ver al otro imbécil. Primero que nada, Ratzinger era un grandísimo hereje, con patina de conservador o tradicional, para dar la falsa y vana impresión de parecer el paladín y guardián del magisterio infalible, no siendo más que una copia infame, guardián del más puro y herético magisterio del latriocinio Vaticano II, de quien, por otro lado, fue uno de sus principales peritos, siendo joven sacerdote, modernista y anticatólico. Además, no era obispo, habiendo sido ordenado sacerdote en el 51, fue supuestamente ordenado obispo con el inválido y nulo y rito pontificial de Montini en el 77, 9 años después de su promulgación, por lo que nunca fue verdadero obispo. Y como el episcopado es un requisito sine qua non para ser papa, que no para la elección, no siendo obispo no pudo ser papa, ya que nunca recibió la consagración episcopal, convirtiéndose en el primer usurpador de la cátedra de San Pedro en no ser obispo, lo cual es un añadido a sus doctrinas heréticas, de las que citaré solo algunas de su época de gran inquisidor, aparentando cierto conservadurismo y no de su época más feroz y abiertamente anticatólica. El 27 de marzo de 1982, fingiendo ser prefecto para la doctrina de la fe, desde luego lo sería en la Iglesia Conciliar salida del latriocinio vaticano, pero no de la Iglesia Católica fundada por Cristo, en una carta respecto al informe final de la Comisión Internacional Anglicano-Católica, el padre Ratzinger concluye la misma de esta manera: habría que hacer todo lo posible para asegurar que continúe este diálogo tan felizmente emprendido para la restauración de la unidad eclesial querida por el Señor. Una vez más estamos ante una simple querencia de Cristo, no concedida por el Padre, sino dependiendo de la voluntad de los hombres. El 6 de agosto de 1983, en su documento Sacerdotium Ministeriale, escrito y firmado como prefecto para la doctrina de la fe, en su exposición sobre el sacerdocio afirma que entre estos poderes que Cristo ha otorgado de manera exclusiva a los apóstoles y a sus sucesores, figura en concreto el de presidir la celebración eucarística, solamente a los obispos y a los presbíteros, a quienes aquellos han hecho partícipes del ministerio recibido, está reservada la potestad de renovar en el misterio eucarístico lo que Cristo hizo en la última cena, para que puedan ejercer sus oficios, y especialmente el muy importante de celebrar el misterio eucarístico. Cristo Señor marca espiritualmente a los que llama el episcopado y al presbiterado con un sello, llamado también carácter, en documentos solemnes de magisterio. Y cita los herégicos documentos del Latricidio Vaticano, Lumen Gentium, número 21, y Presbyterum Ordinis, número 2, la más pura e irrita doctrina conciliar. 1. El sacerdote presidente, que no sacrificador oferente. 2. El misterio eucarístico, en el que se renueva una acción del pasado, la última cena, que no la actualización incruenta del sacrificio cruento de Cristo en la cruz. La doble marca espiritual, sello carácter, el del episcopado y el del presbiterado, con la que, consecuentemente, sacramentalidad del episcopado, contenida en el herético documento Lumen Gentium. Estas doctrinas y otras muchas más, mantenidas por él como presunto prefecto para la doctrina de la fe, entre comillas, radicalmente contrarias a la fe católica, enseñadas por él con premeditación y alevosía, fruto de su lógica evolución como heterodoxo modernista, lo convierten en un contumaz e impío hereje infame y pérfido a la fe católica, condenado, excomulgado ipso facto e inhabilitado para adquirir ningún oficio, dignidad o cargo de la Iglesia Católica. En la homilia del inicio oficial de su usurpación, el 24 de abril de 2005, invita a que hagamos todo lo posible para recorrer el camino hacia la unidad que tú has prometido, dirigiéndose a Cristo, como si esa unidad no lo hubiera otorgado en la constitución de la Iglesia. El 25 de enero de 2011, en la homilia de la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, afirmó que aún estamos lejos de la unidad por la que Cristo oró, la búsqueda del restablecimiento de la unidad entre los cristianos divididos. Lo que anhelamos es la unidad por la que Cristo mismo oró. Nos dirigimos a Dios para que todos los cristianos restablezcan la unidad plena en Cristo. Al igual que sus predecesores, considera que Cristo es un pontífice impotente, cuyas súplicas son desechadas por el Padre, debiendo los hombres conseguir la unidad plena con su voluntad, esfuerzo y oraciones. Y el día anterior, el 24 de enero de 2011, en una audiencia a la delegación luterana de Alemania, que había acudido a Roma, tras haber citado el herético documento Ut Unum Sint de su predecesor Wojtyła, haciendo suya la falaz doctrina del latriocinio vaticano contenida en el documento Unitatis Redintegratio, en número 4, afirma que las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para plasmar plenamente la catolicidad en la realidad de la vida de la Iglesia, como fue prometido en Cristo y por Cristo. Dirijamos juntos nuestra mirada hacia el año 2017, que recuerda la publicación de la tesis de Martín Lutero sobre las indulgencias hace 500 años. En esa ocasión, luteranos y católicos tendrán la oportunidad de celebrar en todo el mundo una conmemoración ecuménica común.
el intercambio mutuo de valoración de los 1500 años que precedieron a la Reforma y que, por tanto, tenemos en común. Por eso deseamos implorar juntos constantemente la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo para dar nuevos pasos a la ansiada unidad. Este testimonio extraordinario y visible al mundo de la unidad de la Iglesia primitiva podría ser también un incentivo y una norma para nosotros en nuestro camino ecuménico común. Este alemán, discípulo bávaro de Lutero, hereje, disfrazado de tradicional impostura, enseña que la catolicidad y la unidad de la Iglesia no son notas esenciales, plenas y perfectas otorgadas por Cristo, sino que pueden ser y han sido mermadas por la voluntad de los hombres, y con esa misma voluntad deben ser restauradas, apelando a la unidad perdida de una Iglesia primitiva, como si aquella fuera algo diferente a la Iglesia católica en la actualidad. Entonces, ustedes ven cuál es el problema, ¿verdad? Es porque son masones, porque ellos no quieren una unidad de la Iglesia, lo que quieren es fraternidad entre gente que cree idioteces, porque ellos no creen realmente en que la Iglesia católica es solo una y fuera de ella no hay salvación. Eso es lo crucial, por eso dicen estas estupideces. Piensan efectivamente que no, es que están todos divididos, hay que unirse. No. Nosotros somos un tronco, ellos son una ramita que se rompió, que se echó, que se pudrió y fue rota, y se echaron para afuera. Así estamos, pues. Mire, ¿y por qué estas cosas que están diciendo estos antipapas es tan pecaminoso? Simple, miren. Creemos con fe firme que la Iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada, ha sido instituida de una manera próxima y directa por Cristo en persona, verdadero e histórico durante su vida entre nosotros. Esto es del Denzinger 2145, que la dotó en su esencia de 4 notas o caracteres, a saber, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, que, por lo tanto, no dependen de la voluntad de sus miembros, sino de la voluntad de su divino fundador, que la creó con esas notas esenciales, plenas y perfectas, a las que nada pueden añadir los hombres con su esfuerzo o plegarias, ni nada les pueden restar o menoscabar con sus defectos y divisiones. En otras palabras, aunque haya cismas, pues la unidad de la Iglesia se mantiene, porque los cismas lo que hacen es que criban y sacan a gente de la Iglesia, pero no rompen la Iglesia en Dios, no rompen la Iglesia en dos, sino que la Iglesia se mantiene una sola. Y lo que se hace es una falsa iglesia, porque una sola es el arca de Noé. Noé no hizo muchas distintas arcas y dijo ya, cada uno la que le guste. No es como una flota naval esto en donde no, hay que estar todos juntos en este gran diluvio. No, hay una arca, un Noé, unos salvos, y todos afuera se murieron. De toda la humanidad, solamente 8 vivieron. Luego, de todos los que salieron, pues, de todos los que estaban en Sodoma y Gomorra, ¿cuántos vivieron? 4, y uno de ellos luego se murió también. Luego, de todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? Solo 2. De verdad, pocos son los que se salvan. Luego, siguiendo, las clerisas declaran que concedió la unidad a su iglesia la víspera de su pasión, antes de abandonar el cenáculo, al pedir al Padre Eterno en presencia de sus apóstoles que todos sean uno. Pues, uno solo es el rebaño y uno solo el pastor. De manera que la iglesia siempre, a pesar de los cismas, ha sido, es y será una única e indivisa, sin que nadie pueda decir lo contrario, según dice el Denzinger 1954. Ni penmar esta perfecta y plena unidad con la que ha sido creada por su divino fundador. Pues, a pesar de los cismas, la Iglesia Católica fundada por Cristo sigue siendo perfecta y plenamente una única e indivisa, constituida con la cuádruple nota que en el símbolo afirmamos debe creerse, y cada una de sus notas de tal modo está unida con las otras, que no puede ser separada de ellas. Denzinger 1686. No habiendo vida posible para las almas, es decir, elementos de salvación alguna, fuera de la misma y única Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Denzinger 423 y 468. Por cierto, si se preguntan qué es el Denzinger es, el documento, todos los documentos pontificios puestos en un solo libro que se llama el Denzinger o también el Inquiridión. Yo prefiero el nombre de Inquiridión, es más bacán. Igualmente creemos que la catolicidad de la Iglesia, una única arca de salvación, Denzinger 430, deriva de la redención universal de su fundador, quien derrama las gracias infinitas y sobreabundantes provenientes de los méritos de su pasión, muerte y resurrección por medio de los sacramentos, por él instituidos y entregados única y exclusivamente a su Iglesia Católica. Denzinger 319, 324, 350, 351, 740A, 794. Y luego el CIC Canon 731, párrafo 2. Y quienes fuera de ella
los confeccionan, lo hacen cual ladrones, de manera sacrílega e ilícita. Denzinger 247. Por lo tanto, la catolicidad plena y perfecta que posee, como propia de su esencia, no depende de la extensión de la Iglesia en el mundo, o el número de sus miembros, sino de la voluntad de su divino fundador y la redención universal, cuyos méritos están en ella contenidos y por ella administrados. Todo esto que luego dicen los usurpadores del latrocinio, de que no, falta unidad, no, hay que rezar por unidad. Lo que usted dice, don profesor Mates con historia, de que hay que rezar por la unidad. No hay que rezar por la unidad, la unidad ya está completa. Sería anticatólico, sería ir contra los pontífices romanos, contra todo lo que acabo de citar, contra el Denzinger está escrito. Y para un católico, la palabra del Papa es absoluta. Infalibilidad papal, como está escrito en el Concilio Vaticano I. Entonces, no se puede contradecir esta palabra. Hay que ser obedientes. Usted mismo, profesor, estaba diciendo lo difícil que lo tenían los cristianos en las primeras épocas. Lo muy difícil que tenían los neófitos para llegar al bautismo. Cómo era un proceso largo. Cómo eran tan probados. Cómo los mártires eran tirados a fieras. Eran puestos, ya sean parrillas ardiendo. Eran desgarrados con todo tipo de utensilios horribles, de tortura. Eran genuinamente tratados como escoria solamente por no querer adorar a los falsos dioses, por no querer pues mezclarse con ellos, por no querer hacer un lugar para Belial junto con Cristo. Porque, claro, Roma era tolerante de todas las religiones, mezclaba todos los errores de todos los paganos, porque no les importaba, porque nada de eso era real. Pero los cristianos decían, no, solo hay uno, nosotros no nos vamos a incluir en eso. Y ahí los atacaban, decían, no, están contra la unidad, no, es antipatriota. Por ejemplo, San Policarpio, los judíos lo mataron porque lo acusaron de antipatriota, porque se rehusó a decir la fórmula idolátrica de el César es rey, es el señor absoluto. Entonces por eso se rehusó a declarar eso, y de esa forma, pues, fue asesinado. ¿Podemos nosotros entonces ser culpados, los tradicionalistas, de querer seguir lo que dice, pues, la tradición, lo que está escrito aquí? Pues ese reto de los tiempos anteriores, pues se ha mantenido a través de toda la época. Se ha mantenido hasta nuestros días y ahora está exacerbado. Ahora la dificultad no radica pues en bestias fieras, sino radica en el ostracismo. Radica en, pues, en cómo te verán de menos por decir... ¿Por qué? Por decir que somos católicos, pero que esta gente que viene por acusar al concilio ladrón, por decir lo que pasó ahí, por decir que todo eso es una farsa, por decir que todos están en un exilio y que no se dieron cuenta. ¿Está mal acusar a la gente? La iglesia siempre ha sido una, y la gente siempre ha sido muchos de los que defeccionaban. Muchos son las herejías, porque las herejías, como decimos, como usted mismo dice, profesor, la herejía, el peligro máximo es que es una adulteración sutil. No vuelve la doctrina completamente amarga, porque si fuese completamente amarga, impotable, la gente no adquiriría la herejía ni se envenenaría. Y la herejía es de origen satánico, es de origen demoníaco. Entonces, ¿cómo puede el demonio hacer que la gente caiga en su trampa? Pues una alteración sutil que radica en querer servir la voluntad de los hombres, los errores de los hombres, porque el misterio de iniquidad, creo yo perfectamente, se ejemplifica cuando uno pone el espíritu, los dogmas al servicio de lo que uno quiere que sean, no de lo que pues Dios manda que sean. Y como católicos que somos nosotros sabemos que los ministros, los que dicen lo que es, pues es el Papa y de ahí para abajo. Entonces, hay esta gente como los protestantes, como anglicanos, como cismáticos ortodoxos, toda esta gente, esta gentuza, pues desea su propia versión de los hechos, su propia versión de los dogmas. Los vacía, los quita el contenido porque quieren sublevar el espíritu a la carne, misterio de iniquidad. Entonces, esta ramera, llamémosla así, ramera de Babilonia, está buscando unidad entre todos estos errores, todas estas falsedades. La Iglesia Católica no hace eso, así es simple. Ese es el peligro. Cortan, truncan, reducen o aumentan con tal de crear su propia versión de los hechos. Y esta versión impotable es, no hay unidad en la Iglesia. No, si hay unidad, lo que hay son cismas. Hay gente que está en el error y hay gente que está en el correcto. La gente que está en lo correcto, pues están todos unidos en una santa apostólica Iglesia Católica Romana, fuera de la cual no hay salvación. Punto y final. ¿Sabe? Y esto es lo que me impresiona, por ejemplo, con este otro tipo, el cual yo vi, el cual, ya les puse el clip, se lo pongo de nuevo, este tipo se acusa solo. Él dice, mira, esto que rechazaron antes, ¿por qué lo aceptaron aquí ahora de nuevo? ¿Qué pasó ahí? Ahí no hay continuidad, porque se rompe la continuidad. Vemos que una iglesia falsa está poniéndose encima, se viste con las prendas de obispos y cardenales, que justamente son colores púrpura y escarlata, fíjense.
¿Y de qué está vestida la perra de Babilonia? Sí, así es. Está vestida como una reina, púrpura y escarlata, porque pretende ser la esposa de Cristo cuando no lo es una ramera. Porque decir que no hay unidad, eso es ramería. Eso es fornicación espiritual, como dicen los deuteroprofetas. Se refieren siempre a la iglesia de Cristo como una mujer. Se refieren a la esposa de Dios, el pueblo de Israel, como una mujer. Sí, como una mujer adúltera, porque se mezcla con todas las demás religiones, con los poderes del Estado. Le preocupan cosas modernistas. Así es simple, así es simple. Vamos, no necesitamos ir tan lejos para acusar a estos pseudopapas de herejes, porque esto es lo más básico y lo más simple y listo. Pero claro, luego hay un montón otras de herejías y de corrupciones sutiles en cada pequeñas cosas. Porque eso es el peligro, el temor, la maldad, la perfidia, el satanismo oculto que hay en toda herejía. El diablo no entra por la puerta gritando a todo full y llevándose a la gente por la fuerza, no. Se mete por la puerta trasera. Sube por los lugares que nadie ve, de forma oculta. Busca apresar, como un león que anda rugiendo buscando a quien devorar. Y un león, ¿cómo captura a una presa? Se sube a un árbol y espera que esté abajo y después se lanza encima. No persigue porque sabe que su presa corre más rápido. Caza, se lanza, prepara la emboscada y caza además de noche, cuando no lo pueden ver. Vamos. Bueno, profesor, gracias por la idea de hacer un... Bueno, esto es un té con historia. Té con herejía. Ahí está. Pero ya, espero por favor que vea este video, maestro, porque honestamente yo, ¿sabe? Toda mi vida siempre me ha gustado ser un estudiante. Por eso es que estudio mucho. Me mandé a imprimir esto y le puse todo esto, porque me gusta tener textos, documentos, todo. Y las clarisas pues han hecho un excelente trabajo recopilando la información. Así que por favor, léanse esta cosita de aquí. Obviamente no tienen por qué imprimirlo y hacerle todo esto, pero simplemente deberían de leer el Manifiesto Católico para entender lo que significa pues la herejía en estos días, para mantener la verdadera unidad católica y no andar buscando falsedades. Fíjense ustedes, fíjense bien, porque la verdadera unidad católica es, creo yo, que todos los que están dentro todavía de la verdadera iglesia y todos que dicen ser católicos, pues estos son los que tienen que unirse. Está esta historia de este pontífice, el cual unos anglicanos le preguntan, creo que no sé, era Pío XI o Pío IX, no sé. Le decían, oiga, ¿nos bendice? Y el padre, claro, los bendigo. Y los bendició con... Esa fue la bendición. Y usó la bendición de la que se usa para el incienso, que básicamente dice, y arde muy bien. O sea, que ardan en el infierno, por el fuego del infierno. Y yo te pregunto, ¿el ecumenismo actual hace eso? No. Porque el ecumenismo actual es, pues, la farsa, es el cascarón que se utiliza para denominar pues esa hermandad global y satánica que buscan pues el pandemonium. No es ecumenismo, es pandemonismo, básicamente.